Buenas, hace una hora aproximadamente acabo de llegar de la primera jornada de capacitación docente en prácticas del lenguaje para maestras de tercer grado del nivel primario. Te voy a contar por un lado de qué se trató, cuáles fueron los temas que se abordaron, los archivos de los que se hablaron en esta capacitación, pero sobre todas las cosas mi opinión, porque sí, en esta oportunidad tengo mucho para decir, tengo muchísimas críticas que hacer al respecto, así que quédate que te cuento. Vamos allá. Bueno, primero que nada, esta capacitación es para docentes de tercer grado que trabajen en escuelas públicas de la provincia y te van a citar en una escuela o centro de capacitación que quede dentro de tu distrito. Te puede quedar cerca, así como si tu distrito es grande, te puede quedar más lejos que la escuela en la que estás trabajando. Además, te van a citar en el turno en el que estés trabajando. Por ejemplo, si tenés tercer grado a la mañana y a la tarde, vas a tener que ir a la misma capacitación 2 veces. Se supone que en el mismo día y en el mismo lugar, pero bueno, es la misma clase, la misma capacitación. Para el turno mañana se hace de 8:30 a 12 del mediodía y para el turno tarde es de 1 a 4 de la tarde. Me está cayendo la cámara. Bien, se suponía que el objetivo principal del curso era intensificar en cuestiones de prácticas del lenguaje en base a una evaluación que se tomará a fines de octubre. La dinámica es muy similar a las pruebas Aprender que se tomaron el año pasado en tercero y sexto, nada más que esta vez es solamente para tercero y de prácticas del lenguaje. Cabe aclarar que el texto a evaluar será El hijo del elefante. Bien, la capacitación comienza primero con la presentación de la capacitadora, que sinceramente no sé quién es ni qué hace, porque tampoco dijo a qué se dedica, si es que ella fue docente y ahora estudió, no sé, ciencias de la educación u oratoria, la verdad que, o alguna especialización pedagógica. Ella en ningún momento aclaró eso, es decir, yo no sé si es que me estaba dando la clase una crack de las prácticas del lenguaje o me estaba dando la clase una colega que sea profesora de primaria y nada más. Eso por un lado, es decir, se presenta la que va a impartir el curso y por otro lado va a haber un inspector o inspectora. Ustedes probablemente sepan que el trabajo que hacen los directores de escuela, el equipo de dirección, es supervisado por inspectores. No hay un inspector por escuela, pero sí un inspector trabaja en varias escuelas dentro de un distrito. La realidad es que desconozco cuántas. Si lo sabés, déjamelo en los comentarios. Entonces, bueno, en esta capacitación había también un inspector que básicamente lo único que hizo es presentar el curso junto con la capacitadora. Pero en esta presentación del curso ni siquiera es que aclararon cuáles eran los temas que se iban a tratar, porque sinceramente para mí el curso no tenía ni pies ni cabeza. O sea, ni inicio ni fin. Era un rejunte de cosas que fueron sucediendo hasta que se cumplieron las 3 horas y dijeron, bueno, se pueden ir. La cuestión es que el curso arrancó a la 1 de la tarde. Una vez que ellos se presentan, le dedican como unos 40 minutos, media hora, a presentar una planificación, un cronograma, mejor dicho, de prácticas del lenguaje. El cual decía, bueno, en junio y julio se trabaja este texto. En agosto y septiembre se trabaja este texto. En octubre y noviembre se trabaja este otro. Una cosa así, o sea, era un cuadro que tenía meses y al lado textos. Nada más. Algo que nosotras ya recibimos a principio de año. A ver, nunca viene mal refrescar un poco la memoria en qué textos se deberían trabajar en qué meses, pero tampoco le vas a dedicar media hora a eso, cuando ni siquiera es que se iban a abordar todos esos textos en la capacitación. Bien, una vez hecha esta presentación, ellos te envían una carpeta de Drive, que el link te lo voy a dejar acá abajo. Esa carpeta de Drive tenía 5 archivos, en realidad 6, pero hay uno que está repetido. Ese Drive tiene los siguientes archivos. Por un lado, el anexo de Desafío Mortal, que básicamente es un conjunto de actividades para trabajar el texto de Desafío Mortal. Por otro lado, tenés un archivo que se llama Ejemplos de Escrituras, el cual básicamente cuenta con fotos de distintos trabajos de niños de segundo grado, y ni siquiera de tercero, de segundo grado, haciendo una actividad donde tenían que escribir los nombres de distintos animales. Eran las escrituras de aproximadamente de 12 a 15 niños. Por otro lado, tenemos el archivo que se llama Registros MG Tercero C, en el que básicamente se abordan 3 actividades distintas de alfabetización, que en realidad, si no me equivoco, corresponden a primer grado, como mucho a segundo, cuando estamos en una capacitación que es para tercero, sobre distintos temas. Es más, las clases eran de ciencias naturales, ni siquiera de prácticas del lenguaje. Entonces, básicamente en ese archivo te muestra la actividad que la docente le dio a los chicos y distintas intervenciones que la docente hizo para que los chicos avancen en el sistema de lectoescritura.
Por otro lado, tenemos un archivo que se llama Intervenciones Docentes, que es de 2 páginas y te tira un par de tips sumamente generales de cómo intervenir según el nivel de lectoescritura que tengan los chicos. Y por último, tenemos un archivo que se llama Orientaciones de Desafío Mortal, que se trata de algunas claves o ejemplos de ejercicio para trabajar con el texto de Desafío Mortal. ¿Cuál es la cuestión? La capacitación es para intensificar las prácticas del lenguaje en cuanto a la evaluación que se va a tomar en octubre. Desafío Mortal no entra en la evaluación. Bien, voy a tratar de ordenar lo que sucedió en el curso porque ya voy avisando que no tiene ningún sentido. Empezamos con el archivo de ejemplos de escrituras, donde se ven estas actividades que digo, son niños de segundo grado escribiendo los nombres de distintos animales. Nos hicieron observar bien y analizar cada una de las escrituras de estos niños y nos hacían clasificar a cada uno de los chicos en un nivel de lectoescritura. Todo esto basado en los niveles de lectoescritura de Emilia Ferreiro. Por acá abajo dejo el link del archivo si lo encuentro. ¿Qué pasa? Esto es un ejercicio de un estudiante de segundo o tercer año del profesorado, no para alguien que ejerce la docencia. Si ya estás ejerciendo, se supone que ya te tenés que saber de memoria los niveles de lectoescritura, porque sobre todas las cosas, si estás trabajando en primer ciclo, que es cuando más se aborda la alfabetización, medio que tus intervenciones docentes y los ejercicios que vos propongas van a ser en base a esos niveles de lectoescritura. Es decir, que si vos estás ejerciendo la docencia hace 20 años y en un cursito pedorro te tienen que recordar lo que es un nivel de lectoescritura, estamos hasta las manos. ¿Qué quiero decir con esto? Se le dedicó como 1 hora del curso a analizar escrituras y clasificarlas según el nivel de lectoescritura del niño, que es una cuestión que todas las docentes que estábamos en el curso manejábamos, porque para probar didáctica de las prácticas del lenguaje de segundo año te lo tenés que saber. Después pasamos al archivo de registros MG tercero. Es un poco más de lo mismo. Nos hicieron analizar una clase, las intervenciones de la docente, qué era lo que habían escrito los niños en esa clase, en qué nivel de lectoescritura estaban. Todo eso que hicimos fue lo mismo que me tocó hacer a mí en segundo o tercer año de la carrera. Los niveles de lectoescritura, la hipótesis de cantidad, son cosas que ya se saben y además es muy amplio, hay mucho para analizar. No te sirve un encuentro de 3 horas para analizar eso. Y encima con tan poca bibliografía, o sea, con 2 archivos, ¿qué tanto vas a lograr? Además de que, repito, es algo que ya debería estar sabido en el momento que te recibiste, no cuando ya estás ejerciendo. Ahí le dedicamos como, no sé, 40 minutos más. Después en el medio se hizo un parate a las 2:30 y ese parate en vez de durar, ¿cuánto? 10 minutos, 15 minutos, terminó durando como media hora. Que vos decís, dejé a mis chicos sin clases para venir acá y encima que lo que me estás dando no me sirve para nada, me das un descanso tan largo. Era todo como muy agarrado de los pelos. Para dejar un poco en claro, la primera media hora fue de presentación. Pónganle que de 1 a 1:30. De 1:30 a 2:30 analizamos el archivo de las escrituras de los chicos que les comenté antes. 2:30 se hizo un parate hasta las 3. Y ahí, de 3 a 3:55, analizamos este archivo que le digo de los registros. Ustedes acá abajo lo van a poder ver. El tema de los registros no es muy largo. Vimos el ejemplo de la clase número 1 y de la clase número 3. ¿Cuánto tiempo te puede llevar leer 5 páginas? Nada. Lo pasabas así rápido, porque vas entendiendo cómo es la dinámica de la clase. Para leer eso nos dio como 15 minutos. O sea, la chica paró la clase 15 minutos más, después de encima haber parado media hora para ir al baño. Nos dio 15 minutos para leer 5 páginas. O sea, era ridículo ya. Se notaba mucho que lo estaban estirando lo máximo posible porque no sabían ni qué carajo dar, porque, repito, ese curso no tenía ni pies ni cabeza, pues no iba para ningún lado. Entonces la estaban estirando para que se cumpla la hora. Entonces, bueno, analizamos un poquito el tema de estos registros de la clase, de qué era lo que cada niño sabía sobre el sistema de escritura, más de lo mismo. Y recién en los últimos 5 minutos, literalmente 3:55 de la tarde, recién ahí abrieron las orientaciones para Desafío Mortal. Para que se den una idea, las orientaciones de Desafío Mortal son algunos ítems e ideas genéricas de qué tipo de actividades podés hacer con los chicos en base a ese texto. Por ejemplo, actividades de lectura, actividades de escritura, de renarrar una parte del texto, etcétera, etcétera. Estas orientaciones ya están en internet y además, como lo abordaron 10 minutos, porque literalmente abrieron el archivo 13:55, 4:05 ya nos estábamos yendo. Básicamente lo que hizo la chica era leer algunas que otras partes
frases en voz alta, nada más. Por eso lo leo en mi casa, ¿me entendés? Y no le hago perder a los chicos un día de clases para esta mierda. No solo que se le dedicaron solamente 10 minutos y era una mujer leyendo en voz alta lo mismo que había en el archivo, sino que ese no es el texto que entra en la prueba. No tengo ni idea de por qué está en esta carpeta de Drive Desafío Mortal, que no entra en la evaluación, y no está El hijo del elefante. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ya cuando llegamos al primer parate a las 2:30 de la tarde, cuando nos dimos cuenta de que todo este curso iba a ser en base a los niveles de alfabetización de Emilia Ferreiro, las docentes se empezaron a enojar un poco y empezaron a darse cuenta de que haber ido hasta ahí y haber perdido un día de clases era una tomada de pelo, porque a nadie le estaba sirviendo ese curso, o sea, era una vergüenza. Entonces empezaron a hacer preguntas sobre a lo que íbamos, que era la evaluación de octubre. Entonces, bueno, las chicas empezaron a preguntar cuáles son los temas que se van a abordar, es decir, además de el texto que va a ser El hijo del elefante, ¿qué temas de las prácticas del lenguaje se van a evaluar? ¿Qué temas centran? No supieron responder. No sé. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para tomar las evaluaciones? La respuesta fue, todavía no sabemos bien, No sé. pero aproximadamente una semana. Listo. Otra pregunta muy válida y muy básica fue, ¿el Ministerio de Educación va a enviar a las escuelas los textos que va a evaluar? O sea, ¿van a mandarle a los chicos una copia del hijo del elefante? ¿O lo tienen que imprimir ellos por su cuenta? La respuesta fue, no sabemos. No sé. Porque los textos ya se enviaron a las escuelas en el 2022 y eran copias encima, ni siquiera era el formato original, en formato libro, sino que era una fotocopia. ¿Qué pasa? Hubo un momento en el que se daba la orden de provincia de que si mandaban un libro por chico a las escuelas, el chico se tenía que llevar ese libro en la mochila, o sea, se lo llevaban. Entonces claramente si lo mandaste en el 2022, en el 2024 ese libro ya no va a estar. Si me pediste que se lo dé al pibe hace 2 años, nada tenía sentido. O si no, decímelo directamente, no van a mandar esos libros a las escuelas. Así que chicas, vayan haciéndose la idea de organizar para imprimirlo. Listo, buenísimo, laburemos con la verdad. Pero no me podés venir a dar una capacitación y decirme No sé. no sé. Y si no sabes vos, ¿a quién le preguntamos? ¿No sabes vos? ¿No sabe el inspector? Aguantame que le mando un WhatsApp a Milei. De los archivos que les mencioné, hubo uno que no se llegó a proyectar en la capacitación, que fue el de intervenciones docentes. Otra pregunta también muy válida que se le hizo a la capacitadora y al inspector es ¿qué pasa con los niños con integración? Uno de los ejemplos que da una chica es que ella tenía una estudiante que no hablaba, ni escribía, ni leía, y dice, ¿en qué mundo yo puedo lograr que esta estudiante haga esta prueba estandarizada? O sea, ¿qué hago? ¿Se puede adaptar la prueba? Y la respuesta fue no, bueno, no sé, en realidad no. Otra pregunta más fue, ¿cómo se toma la evaluación? En otras palabras, ¿cuánto se puede ayudar a los chicos en la evaluación? El día de la evaluación. ¿Se leen las consignas en voz alta? ¿Se deja que ellos solos lean las consignas? Si hay niños sin alfabetizar, porque pasa muchísimo lamentablemente, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que la prueba quede en blanco? ¿Los ayudamos a escribir? ¿Hacemos que ellos nos dicten a nosotros y nosotros lo escribimos por ellos? ¿Qué se hace? Y la respuesta fue, bueno, lo discutimos en el próximo encuentro. Básicamente no contestaron, porque no contestaron a nada. El próximo encuentro supuestamente va a ser a fines de septiembre, es decir, dentro de un mes y medio. Para ese entonces vamos a estar a un mes de la evaluación. Entonces mi conclusión es, ¿para qué todo esto? O sea, ¿para qué hicimos que los chicos de tercero pierdan un día de clase? ¿Para qué nos hicieron ir hasta allá? ¿Para qué nos hicieron perder el tiempo en una clase que no les sirvió a nadie? Porque digo, no sé si es que no se dan cuenta o si lo hacen a propósito. Porque yo realmente, chicos, llega un punto en el que elijo creer que es a propósito. Vos vas a dar una capacitación para una evaluación de prácticas del lenguaje y ni siquiera hablas del texto que se va a tomar o de las orientaciones docentes sobre ese texto. ¿Estamos todos locos? ¿O son no sé ya? Porque fíjense ustedes mismos, en la carpeta de Drive que nos pasaron en la capacitación, ni siquiera está el texto digitalizado que se va a tomar en la prueba. Están las orientaciones de otro texto y las actividades de otro texto que no se va a tomar. ¿Qué sentido tiene? Y además, basar 3 horas de capacitación, porque fueron 3 horas de capacitación en base a los niveles de lectoescritura de Emilia Ferreiro. Si eso se aprende en el profesorado, no entiendo, o sea, la persona que diseñó esta capacitación
capacitación. ¿No se le ocurrió nunca, tal vez, no sé, se me ocurre, consultar el plan de estudio del profesorado de primaria? Porque encima los niveles de lectoescritura lo ves en segundo, en tercero, lo repasas en cuarto para la residencia. Si tenés un TFO de alfabetización, que es un taller, también lo vas a volver a ver. O sea, es algo que te lo machacan y te lo machacan y te lo machacan. Porque digo, lo presentaron como si fuera un tema nuevo. ¿Qué onda? Tenemos miles de docentes en primer ciclo alfabetizando y no saben los niveles de alfabetización. La verdad que no entiendo. Discúlpeme, pero yo no le encuentro sentido y además me parece una vergüenza. Porque llega un punto que digo, no es que no se dan cuenta, lo hacen a propósito. Otra cosa, ¿para qué fue el inspector? Si lo único que hizo fue presentar el curso, responder a todo, no sé. No sé, periodo. No sé. Y cebarle mate a la capacitadora. La capacitadora por sí misma podía cebarse mate y responder a todo, no sé. Qué sé yo, son esas cosas que yo la verdad que no entiendo. Así que ahora díganme ustedes lo que piensan. ¿Ya tuviste este tipo de capacitaciones? ¿Te tocó ir el año pasado? ¿En primero, segundo, tercero, sexto? ¿Te sirvió para algo? ¿Qué rescataste de cada una de esas capacitaciones? Si fuiste a la de tercero, de hoy, ¿te sirvió para algo? ¿Te explicaron alguna otra cosa? Porque digo, qué sé yo, por ahí la capacitación es solamente una cagada en mi distrito y en el tuyo no. ¿Qué opinan ustedes de toda esta cuestión? Más allá de si son docentes o no, ¿les parece que estas incoherencias son a propósito? ¿O les parece más que es un grupo de personas que están en el poder, como por ejemplo, no sé, inspectores o ministros de educación que básicamente viven en Narnia y desconocen absolutamente las necesidades, primero de los estudiantes, de los chicos, y segundo de los docentes? ¿Qué sé yo? No sé, elige tu propia aventura. Te leo en los comentarios, porque yo ya sé que algunas de mis opiniones son polémicas u ofensivas, que no es la idea, pero me gusta decir lo que pienso. Chao, suscríbete.